Bueno, Dios les bendiga. Nos encontramos en la mega vigilia por su gracia. Nos encontramos aquí con un joven. ¿Cuál es su nombre? Juan Sainz. Juan Sainz. Bueno, y quiero hacerle una pregunta al hermano Juan. ¿Cuál piensa usted que es la lucha más fuerte para que el joven se conserve puro para Dios? Dios les bendiga. Yo pienso que la lucha más fuerte sería como luchar con su propia carne, la concupiscencia, ya que es lo que más le impide a nuestros jóvenes hoy en día acercarnos al Señor y a la presencia del Señor. Hermano Juan, ¿por qué cree usted que Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud? ¿Sabes por qué? Porque es donde todos podemos ver de que Pablo es muy consciente que Timoteo está pasando por un proceso de una juventud, de que tenía que luchar con él mismo. Entonces, ahí es donde le dice que no tengan poco su juventud, sino que aprovechen toda esa juventud para que se encomiende al Señor, para que Dios lo guíe en el propósito en el cual tenía a Timoteo. Amén, muy bien, qué bendición. De verdad que los jóvenes podemos ser, a pesar de jóvenes, ser ejemplo aún para los ancianos. Dios le bendiga, hermano Juan. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con la hermana Liliana. Dios la bendiga, hermana Liliana. Amén, hermana Viviana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál piensa usted que es la lucha más fuerte que nosotros los jóvenes cristianos tenemos para guardarnos para Dios? Yo creo que para cada uno es diferente. Para algunos puede ser las personas del sexo opuesto, para otros dependiendo de donde hayamos venido, si fue la rumba, si de pronto le llama la atención todavía muchas cosas del mundo. De pronto eso constituye una lucha para muchos, ¿cierto? Entonces creo que básicamente no se puede definir, la lucha de cada uno es muy diferente, es personal. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo que no tuviera un poco su juventud? Bueno, lo que el apóstol Pablo le dice allí a Timoteo es que ninguno tenga en poco, ¿cierto?, su juventud, porque el hecho de ser joven no te hace el más débil o el más frágil. Lo que nos hace muchas veces frágiles y débiles ante el pecado es a veces nuestra falta de comunión con Dios, de acercarnos más a Dios. O sea que podemos ser jóvenes o pueden ser jóvenes victoriosos cuando estamos en la presencia de Dios, porque Él nos sostiene, porque cuando uno habla con el Señor, ese temor de Dios se va apoderando más de uno. Entonces eso, el temor nos guarda de pecar contra Dios. Creo que la base es eso, tener comunión con el Señor y no tenemos que excusarnos en nuestra juventud. Bueno, seguimos aquí preguntándole a los jóvenes. Dios le bendiga, hermano Johan. Amén. Quiero hacerle una pregunta muy especial. ¿Cuál cree usted que es la lucha más fuerte para el joven cristiano guardarse para Dios? Un saludo especial para todos los jóvenes que nos ven. Bueno, pienso que una de las grandes luchas para el ser humano y especialmente para los jóvenes es tener ese encuentro personal con Dios. Una vez que el ser humano se encuentra con su Creador, a partir de ahí hay un cambio en su vida. Entonces esa búsqueda de encontrarse con el Dios Todopoderoso creo que es supremamente importante y es allí un punto de partida importante para todo joven y para toda persona. Sí, es la verdad, un encuentro con Dios es algo importante porque nos cambia la vida, los pensamientos y los proyectos de vida. Así es. Hermano, otra pregunta, ¿por qué cree usted que Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tuviera un poco su juventud? Bueno, creo que la juventud es un regalo de Dios, creo que es una etapa preciosa que Dios nos concede. Entonces, desafortunadamente hoy se ve cómo la juventud no valora esa época, esa etapa tan bonita y se va en pos de cosas vanas, se va en pos de cosas que no tienen sentido, pero gracias a Dios que hay una juventud que anhela, que desea tener ese valor, darle ese valor y ese significado importante como lo es la juventud. Entonces por eso creo que esas fueron las palabras de Pablo para Timoteo. Amén. Me encuentro con la hermana Andrea Restrepo. Ya busqué fue una mamá para que nos dé un consejo a los jóvenes. Ella es la esposa de un pastor y Dios la bendiga, hermana. Amén. Quiero preguntarle desde su punto de vista de mamá, ¿cuál cree
que es la lucha más fuerte para los jóvenes guardarse para Dios? Bueno, Dios les bendiga a todos, gracias por este espacio que me dan. Desde el punto de vista de madre pienso que lo más difícil que es para un joven guardarse para Dios siempre serán sus amistades. Nosotros los padres luchamos mucho con las amistades, siempre para sacar adelante el proyecto de nuestros hijos tenemos que ponerle mucho cuidado a sus amigos, sus relaciones exteriores, su núcleo exterior es muy importante. Entonces yo pienso que esa es una como de las luchas más constantes que tenemos las mamás. ¿Por qué piensa usted que Pablo le dice a Timoteo en su etapa que ninguno tuviera un poco su juventud? Yo pienso que Timoteo lo dice enfatizando en el valor que tiene la vida en Dios, porque es que la vida en Dios tiene un valor incalculable. A veces pensamos que, o el mundo secular piensa que es viejo que se llega a Dios, pero esas fuerzas son muy valiosas para Dios. Y esa vida, esa respiración, esa inspiración que tiene el joven, pues es muy útil en las manos de Dios y con el potencial y a través del Espíritu Santo pues se puede hacer grandes cosas. Entonces yo pienso que por eso Timoteo le dijo, no tengas en poco tu juventud, o sea, que tu juventud no sea el punto de apoyo para que tú digas, Dios no me va a dar algo, no voy a conquistar algo, porque si algo tenemos nosotros a través de las páginas de la Biblia, también fueron ejemplo de niños que crecieron siendo grandes en las manos de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. De verdad Amén, que el hermana. consejo va a ser de bendición para muchos jóvenes. Amén. Me encuentro con la hermana Amanda Guerrero, la líder de Damas Dorcas del Distrito 31, una mujer de bendición y su apellido la identifica, una mujer guerrera. Entonces ella también está participando en este video porque no podemos pasar por alto los líderes que Dios ha puesto para que nos aconsejen. Hermana Amanda Guerrero, ¿cuál cree usted que es la lucha más fuerte de las señoritas, de las mujeres de la iglesia para guardarse puras para Dios? Dios te bendiga, mi hermana. Muchas gracias pues por hacerme partícipe en este momento de esta entrevista. Bueno, estamos viviendo un tiempo difícil y la lucha para las mujeres jóvenes guardarse es porque vivimos en un mundo donde nosotros miramos que la vanidad, que el pecado quiere cada día agarrar a nuestra juventud y eso hace que de pronto se desvíe la mirada a mirar ese imán que atrae, porque no hay que dudar lo que el mundo con toda su vanidad atrae y mucho más al joven. ¿Por qué piensa usted que Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud? Sabemos que en ese entonces quizás no habían tantas tentaciones como hoy en día, pero igual Timoteo era joven y al igual que nosotros humanos, sujeto a las mismas pasiones. Pero ¿por qué Pablo le resalta eso, que no tuviera un poco esa etapa que él está viviendo? Quizás porque el joven, en medio de esta etapa tan bonita que es y que pasa tan rápido la juventud, de pronto no valoran lo que es la juventud, piensa que quizás va a durar mucho tiempo. Entonces yo considero que lo que Pablo quería decir era que valoraran esa etapa tan bonita. Ánimo, mis queridas mujeres jóvenes, no tengas en poco tu juventud. Es una etapa que pasa muy rápido, pero que tú la puedes disfrutar en Dios, sirviéndole al Señor. Aprovecha esa juventud, tienes mucho, pero mucho para dar. Y nosotras, las mujeres adultas, nos gozamos de ver que disfrutas tu juventud en las manos de Dios. Linda, gracias por el consejo. A ti, muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí finalizando las preguntas a los jóvenes en esta hermosa vigilia por su gracia y me encuentro con el hermano Steven Martínez, un conquistador pentecostal, ya muchos lo conocen, un joven ejemplar con un testimonio muy especial de la obra que Dios ha hecho en él. Y él nos va a saludar y nos va a dar un consejo a los jóvenes, cómo debemos guardarnos para Dios. Reciban mi saludo cristiano para todos en el nombre del Señor Jesús. Es un placer para mí poder dirigirme a toda la audiencia de este canal, que es maravilloso y de mucha bendición. Bueno, un consejo para los jóvenes. Yo creo que todos somos conscientes
que lo más importante que debemos de entender cada uno de los jóvenes es que el mundo pasa y sus deseos. Las palabras de Juan en su carta son fidedignas y verdaderas. El mundo pasa y sus deseos. Y ahí viene la bendición y bienaventuranza. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que muchachos, no vale la pena perder nuestro tiempo en las cosas del mundo. No vale la pena desperdiciar nuestro tiempo, que es valioso, y que si lo invertimos en el Señor, pues permaneceremos para siempre. Tendremos muchas bendiciones y vida eterna, claro que sí. Hermano Steven, ¿por qué cree usted que Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tuviera un poco su juventud? ¿Qué era lo que estaba pasando allí, Timoteo? ¿Y por qué no debe tener el joven en poco pues su etapa? Muy interesante la pregunta, y más para nuestro contexto donde está en auge las humanidades. Bueno, si lo llevamos al contexto histórico, esa pregunta es la verdad quiero resaltar, es muy interesante. Ninguno tenga en poco tu juventud. Siempre se ha subestimado a los jóvenes a lo largo de la historia. Y en el caso de la iglesia primitiva, pues no es la excepción. Allí encontramos a Pablo animando, exhortando a Timoteo a que nadie tenga en poco. Es decir, que nadie lo subestime, que él puede sobresalir de lo que la gente tiene en el pensamiento de lo que son los jóvenes. Porque nosotros, a pesar de que somos jóvenes, somos cristianos. Por encima de todo, somos cristianos. Entonces no podemos pensar como lo piensan las humanidades hoy, las ciencias humanísticas, ¿cierto? Donde se manifiesta de que los jóvenes hay que entenderlos porque están en un cambio hormonal. No, esto no es humanismo, esto es cristianismo. Entonces, por encima de todas las cosas, Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Ninguno debe tener en poco nuestra juventud. Yo le enseño a los jóvenes de la iglesia a la cual les predico, de la cual soy pastor, que los jóvenes también deben de ser columnas de la iglesia. No es para los ancianos simplemente ser columnas de la iglesia, sino que también a nosotros los jóvenes nos toca estar firmes, edificados en Cristo, en el fundamento de apóstoles y profetas, y sostener y atraer la gente a Cristo. Entonces, reitero diciendo esto, somos llamados a ser cristianos por encima de nuestra juventud, y que nadie nos subestime por ser jóvenes, no, que seamos esas antorchas encendidas como lo fue Juan, y que siempre llevemos en alto la bandera del evangelio. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Un consejo muy bonito.